Hola a todos, en esta ocasión vamos a resolver el problema 411 del libro Física Universitaria. El problema dice lo siguiente: un disco de hockey con masa de 0,16 kilogramos está en reposo en el origen, sobre la pista, que es sin fricción. En el tiempo t igual a 0, un jugador aplica una fuerza de 0,25 newtons al disco, paralela al eje X, y deja de aplicarla en t igual a 2 segundos. Entonces nos preguntan, ¿qué posición y rapidez tiene el disco en t igual a 2 segundos? Entonces la situación del problema está dibujada acá. Tenemos que cuando el tiempo es igual a 0 segundos, la posición del cuerpo del disco es 0. La fuerza es horizontal y está apuntando a la derecha del eje X. Y dice que cuando ha transcurrido t igual a 2 segundos se deja de aplicar la fuerza. Entonces nos preguntan por esta posición X, cuánto valdrá esa posición, ¿no? Entonces, ¿qué datos conocemos? Conocemos la masa del disco, la fuerza que se aplica, la posición inicial y la velocidad inicial. La velocidad inicial, como dice el problema, que está en reposo en el tiempo igual a 0, entonces la velocidad inicial es igual a 0 y la posición inicial también es igual a 0 metros. Bueno, sabiendo eso, podemos aplicar. Primero tenemos que mirar que en ese tiempo de 2 segundos el movimiento es acelerado porque se está aplicando una fuerza. Como se aplica una fuerza, hay una aceleración. Otra cosa que quiero que miren es que no, el problema dice que no tiene fricción, ¿no? Pero si hubiera una fricción, la fuerza de la fricción siempre va oponiéndose al movimiento, ¿no? Si el disco se mueve a la derecha, la fricción va hacia la izquierda, ¿sí? Digamos que esta sería la fuerza de fricción si la hubiera. Pero como no la hay, no la ponemos. Solamente era para mencionarlo. Listo, entonces la única fuerza que actúa es la fuerza que se aplica hacia la derecha. Teniendo en cuenta eso, miramos que si usamos la segunda ley de Newton dice lo siguiente, ¿no? Escribámoslo en verde. Dice que la fuerza en forma de vectorial no es igual a la masa por aceleración, ¿no? Pero como tanto la fuerza como la aceleración van a la derecha, podemos quitar la forma vectorial y simplemente colocarlas en magnitudes. O sea, la magnitud de esa fuerza es F y esto va a ser igual a m por la magnitud de la aceleración que es a, ¿sí? Ya conociendo eso, teniendo en cuenta que todo esto de la aceleración va a ser hacia la derecha, ¿no? En el eje X hacia la derecha, ¿sí? Porque ese es el análisis que tenemos. Y listo, con eso miramos que conocemos la fuerza, conocemos la masa, entonces necesitamos conocer la aceleración, entonces despejamos la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa. Entonces obtenemos que aceleración es igual a la fuerza que vale 0,25 newtons, 0,25 newtons dividido entre la masa que es 0,16 kilogramos. 0,16 kilogramos. Listo, ya con eso ya podemos encontrar la aceleración en la calculadora. Entonces aceleración va a ser igual. En la calculadora hacemos 0,25 entre 0,16 y eso nos da que 0,25 dividido entre 0,16 es igual a 1,56. 1,56. Bueno, aquí miremos que la definición de newtons es kilogramos. Un newton equivale a un kilogramo multiplicado por metros sobre segundo al cuadrado. Y esto lo tengo que dividir entre kilogramos, que está abajo. Entonces, si se dan cuenta, podemos cancelar las unidades de masa, que son los kilogramos, se cancelan. Y nos queda simplemente que la aceleración es igual a 1,56 metros por segundo al cuadrado. Aquí ya obtuvimos la aceleración, ¿no? Como conocemos ya la aceleración del cuerpo, que esa aceleración es la que produce esa fuerza. Entonces, como ya conocemos la aceleración, podemos aplicar una formulita que nos permite saber la posición. Como es un movimiento acelerado, pues utilizamos la formulita para la posición de un movimiento acelerado, ¿no? Entonces, la posición final va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, si se dan cuenta, yo había dicho que la posición inicial era 0 porque partía del origen, ¿no? Entonces esto es 0. La velocidad inicial es 0, entonces por tanto este término también se hace 0, porque 0 por tiempo va a dar 0. Así lo que nos resulta en que simplemente que nos queda que la posición va a ser igual a aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2.
Ya como conocemos la aceleración y conocemos el tiempo que tarda ese movimiento, podemos decir que la posición es igual a, la aceleración vale 1,56 metros, uy, ese 6 quedó feo, 1,56 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo que son 2 segundos y todo esto al cuadrado, y esto lo tengo que dividir entre 2. Al hacer esas cosas en la calculadora, obtenemos que 1,56, 2 al cuadrado pues es 4, ¿no? Entonces nos quedaría 1,56 por 4 es igual a 6,24, y lo divido todo esto entre 2, nos queda 3,12. 3,12. Las unidades serían las siguientes, pues arriba tenemos un metro sobre segundo al cuadrado, y este segundo que está al cuadrado también aquí, ¿no? Aquí hay un segundo que multiplica que está al cuadrado, entonces ese tenemos que también colocarlo aquí, que es por segundo al cuadrado. Entonces se dan cuenta, aquí me quedó como raro, segundo al cuadrado. Se dan cuenta, hay un segundo, un segundo al cuadrado multiplicando y un segundo al cuadrado dividiendo, los puedo cancelar. Entonces lo que obtenemos es que x es igual a 3,12 metros. Ya con eso obtenemos la posición. Entonces sabemos que durante los 2 segundos que se aplica la fuerza, el disco ha recorrido 3,12 metros desde el origen, ¿sí? Entonces esta x que tenemos aquí marcada vale 3,12 metros, ¿sí? Ya conocemos esa, ¿no? Entonces ya esta es la respuesta al inciso A. Entonces aquí coloquémosle que esto es como el inciso A. Ahora sí, nos preguntan en el B, si se aplica otra vez esa fuerza en t igual a 5 segundos. ¿Sí? Entonces esto nos quiere decir que durante 3 segundos no se ha aplicado la fuerza. Entonces aquí llamémosla a esta x', ¿listo? Como que es otra posición, ¿sí? X primada. Entonces dice que aquí, justo cuando el cuerpo esté en este punto, y aquí en este punto va a valer el tiempo t igual a 5 segundos. Entonces miren que desde que se dejó de aplicar la fuerza hasta donde se volvió a aplicar la fuerza han transcurrido 3 segundos sin aplicar la fuerza, ¿no? Sin nada. Entonces tenemos que ver cuánta distancia recorrió durante ese tiempo sin que se aplicó fuerza, y como no se aplicó fuerza no hay aceleración, y si no hay aceleración pues el movimiento es constante, ¿no? O sea, con velocidad constante. Entonces tenemos que encontrar esa posición, eh, yo no le pongamos prima, sino pongámosle x, ¿qué será? Pongámosle x1, ¿listo? x1 para llevar como un orden, x1, ahí, ¿sí? Eso, entonces, durante esos 3 segundos el cuerpo se movió sin aceleración, o sea que se movió con velocidad constante, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto vale esa x1 primero. Sí, lo porque nosotros nos preguntan es, si se aplica otra vez esa fuerza en t igual a 5 segundos, ¿qué posición y rapidez tiene el disco en t igual a 7 segundos, ¿no? Entonces por aquí digamos que sea un x2, y aquí va a estar el cuerpo, y el tiempo aquí en ese punto va a valer t igual a 7 segundos, perdón. 7 segundos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, primero encontremos cuánto vale el x1. ¿Sí? Entonces vamos a eso. Entonces, tenemos que en este instante, como les había dicho, recuerden, desde los t igual a 2 segundos hasta los t igual a 5 segundos no hay aceleración, o sea que el movimiento es con velocidad constante, recuerden, ¿no? Entonces vamos a por ello. Entonces tenemos para un movimiento con velocidad constante, que en este caso va a ser x1, que es la posición final, va a ser igual a la posición inicial, que vale x para nosotros, más la velocidad que lleve por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Pero miren que yo no conozco la velocidad que tiene, ¿no? Entonces tengo que encontrarla, ¿sí? Entonces primero esta dejémosla aquí guardadita y coloquémosle como... Bueno, dejémosla ahí guardada. Entonces ahora tengo que conocer la velocidad que tiene el cuerpo cuando se deja de aplicar la fuerza aquí, ¿no? O sea, miren que el cuerpo en t igual a 0 parte del reposo, pero gana una velocidad durante estos 2 segundos primeros, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esa velocidad aquí en la posición x que acabamos de encontrar?
Eso es lo que tenemos que encontrar, ¿no? Entonces, miremos. Borremos esta parte y ahora la escribimos. ¿Sí? Entonces, yo sé que para un movimiento acelerado, la velocidad final va a ser igual a su velocidad inicial más aceleración por el tiempo que dura el movimiento. Como les había dicho que en t igual a 0 la velocidad es 0, entonces esto se quita porque es 0. Lo que nos queda en que la velocidad final, la velocidad va a ser igual a aceleración por el tiempo. Entonces la velocidad va a ser igual a la aceleración, que vale 1,56 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos que 1,56 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo, que es 2 segundos, porque es desde 0 hasta 2 segundos, es el primer movimiento, ¿no? 2 segundos. Entonces aquí ya obtenemos que la velocidad es igual a 1,56 por 2. Esto es igual a 3,12. 3,12 metros por segundo al cuadrado y multiplicado por segundos. Entonces, como tengo un segundo arriba y un segundo al cuadrado abajo, cancelo un segundo abajo y nos queda unidades de metros por segundo. Entonces la velocidad es 3,12 metros por segundo. Esto lo que nos dice es que aquí en esta parte, y cuando ha transcurrido 2 segundos, la velocidad es de 3,12 metros por segundo. O sea, aquí cuando ha transcurrido 2 segundos. Ahora sí, durante este tramo de aquí, se va a mover con esa velocidad sin cambiarla, ¿no? Porque ya deja de haber una fuerza, entonces no hay aceleración. Entonces aquí ya tengo que aplicar para ese movimiento, para encontrar x1, tengo que aplicar una ecuación que nos dé una que nos proporcione para una velocidad constante, ¿no? Entonces esa ecuación era la que decía que la posición final que yo quiero encontrar, que es x1, va a ser igual a la posición inicial más velocidad por el tiempo, ¿no? Esto ya es es la posición que nos da un movimiento con velocidad constante. ¿Sí? Entonces ya reemplazamos los datos. La posición final que yo quiero encontrar, o x1, va a ser igual a x. El x que yo había encontrado desde donde comienza el movimiento con velocidad constante es 3,12, ¿no? En ese punto comienza el movimiento con velocidad constante. Entonces aquí notemos 3,12 metros más la velocidad, que vale 3,12 metros por segundo multiplicada por el tiempo. ¿Cuánto dura el tiempo del movimiento constante? Pues miren que de 2 hasta 5 segundos dura, ¿no? O sea que dura 3 segundos. ¿Sí? Entonces dura 3 segundos. Entonces ya con eso tenemos que x1 es igual. Miren que aquí de una vez, ¿no? Miren que tengo un segundo arriba y un segundo abajo, los puedo cancelar y ya me va a quedar esos metros, ¿no? Y puedo hacer ya eso todo en calculadora, porque metros con metros se pueden sumar. Entonces tengo 3,12 por 3 igual más, y ahora tengo que sumarle 3,12. Esto es igual a 12,48. Entonces aquí anotémosle en azul. Esto es 12,48 metros. ¿Sí? Entonces el x1 que acabamos de encontrar aquí, anotémoslo pequeño, es 12,48. 12,48. Ese es el valor de x1, ¿no? Ahora miren que a partir de este x1, o sea, a partir de t igual a 5 segundos, se comienza a aplicar la misma fuerza hasta el tiempo igual a 7 segundos. O sea que se aplica la fuerza durante 2 segundos más, ¿sí? Y nos preguntan ahora cuánto vale ese x2, o sea, la posición y la posición y la rapidez que tienen en este punto, ¿no? En x2. Entonces vamos a ver primero la posición, ¿sí? Ya como es un movimiento, como es la misma fuerza, entonces vamos a obtener la misma aceleración, ¿no? Entonces recordémoslo aquí. Sí, porque la fuerza no cambia, dice. Porque el problema dice, si se aplica otra vez esa fuerza, o sea, es la misma fuerza. Sí, como es la misma fuerza, va a producir la misma aceleración, porque la masa del cuerpo no ha cambiado, ¿no? Entonces aquí como que anotémosla otra vez. Aceleración que se aplica es igual a
¿Cuánto nos dio la aceleración? 1,56. 1,56 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Esa es la aceleración que va a dominar el cuerpo durante esos 2 segundos, ¿sí? Y ya con eso podemos seguir. Como ya tengo la aceleración y ahora sí el movimiento es acelerado, recuerden, ¿no? Entonces el movimiento es acelerado. Entonces la posición final, o sea, la 2 que yo quiero encontrar, va a ser igual a la posición inicial desde donde comienza ese movimiento acelerado, ¿no? Y ese movimiento acelerado comienza desde x1 ahora, ¿sí? Desde x1, o sea, posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Pero la velocidad inicial en x1 es v igual a, bueno, aquí coloquémosle v nada más, ¿no? Velocidad inicial en ese punto, ¿no? Coloquémosle aquí en ese punto, una velocidad inicial en 1, coloquémosle, así llamémosla, ¿no? Pero es esta velocidad de aquí, ¿sí? La que acabamos de encontrar, que es la velocidad que lleva en x1, recordarán, ¿sí? Listo, porque esta velocidad se mantiene hasta x1, eso es lo que quiero que entiendan. Aquí en x1 tiene esta misma velocidad de aquí, ¿no? Aquí anotémosla, tiene esa misma velocidad, velocidad igual a 3,12 metros por segundo en x1, o en el tiempo igual a 5 segundos, como quieran verlo. ¿Sí? Entonces a esa velocidad la llamamos v sub 0,1 como para distinguir la velocidad inicial en 1 por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Esa es la formulita. Miren que solamente le coloqué como los nombres que quiero que lleve. ¿Sí? Ahora sí es reemplazar datos. Entonces la posición 2, o sea, la posición final va a ser igual a la posición inicial. El x1, ¿cuánto vale? Vale 12,48, ¿sí? Que se lo acabamos de encontrar. Entonces vale 12,48 metros. Más la velocidad inicial en 1. ¿Cuánto vale esa velocidad inicial en 1? Esa velocidad inicial en 1 vale, ¿cuánto fue? 3,12 metros por segundo, ¿no? Sí. 3,12 metros por segundo. Por el tiempo, ¿cuánto dura el tiempo acelerado en este tramo? Como va de 5 a 7, pues dura 2 segundos, ¿no? Sí, 2 segundos es el tiempo que dura eso. Entonces este tiempo es 2 segundos. Más aceleración, que vale 1,56 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado, o sea, 2 segundos. Uy, 2 segundos 2 segundos al cuadrado. Todo eso dividido entre 2. Bueno, y eso ya puedo hacer en la calculadora. Vamos a hacerlo paso por paso, ¿listo? No vamos a hacer todo. Esta posición dejémosla indicada. 12,48 metros, ¿no? Aquí quiero que miren en el siguiente término, que yo tengo un segundo arriba y un segundo abajo, los puedo cancelar y ya nos va a quedar en metros, ¿no? Y 3,12 por 2, eso sería como 6,24, ¿sí? Entonces aquí coloquémosle más 6,24 y nos queda eso en metros, ¿no? Ahora sí lo que nos falta es el siguiente paso, que es 1,56 por 2 al cuadrado dividido entre 2, ¿sí? Entonces eso nos queda 1,56, 2 al cuadrado es 4, por 4, igual, y lo tengo que dividir entre 2, dividido entre 2, 3,12, entonces nos queda más 3,12, y miren que las unidades pues van a ser otra vez en metros, ¿no? Pero bueno, van a ser metros, ahorita miramos bien cómo es, ¿sí? Y al sumar todo eso, hagámoslo aquí bajito, x igual a, sumemos todo, 3,12 más 6,24 más 12,48. Esto nos queda igual a 21,84. Y aquí me comí la signo. Entonces esto es x2 y esto es x2, ¿no? Y esto es 21,84. 21,84. Y nos queda todo en metros porque estamos sumando en metros. Aquí lo único que quiero mencionarles es en esta parte, ¿no? Que cómo saqué las unidades de aquí. Miren que tengo 2 segundos al cuadrado, ¿no? Entonces segundos al cuadrado pues es segundos al cuadrado. Y nos quedaría metros por segundo al cuadrado multiplicado por ese segundo al cuadrado. Como tengo segundos al cuadrado multiplicando y segundos al cuadrado dividiendo, los puedo cancelar. Y esto nos resulta simplemente en metros. Por eso quedan estas unidades aquí. ¿Sí?
Ya con eso es todo. Entonces ya conocemos la posición 2, ¿no? Entonces ya sabemos en qué posición se encuentra cuando han transcurrido 7 segundos, ¿no? Y esto es 21.84. Entonces aquí ya sabemos que x2 es igual a 21,84. Ahora nos piden encontrar la rapidez en este punto también, en el x2, ¿no? ¿Cuánto vale esa rapidez? Entonces para eso pues usamos la formulita para la rapidez de movimiento acelerado. Esa nos dice que, bueno, llamémosla v2, ¿listo? v2, porque es en la posición 2, va a ser igual a su velocidad inicial, que va a ser como, ¿cómo le llamamos? La llamamos a esa, es v sub 0,1, ¿no? Así coloquémosle. v sub 0,1, porque es la velocidad inicial desde donde parte el movimiento acelerado, más aceleración por el tiempo. Y esto es igual a v2 es igual. v sub 0,1, ¿cuánto vale? O sea, ¿qué velocidad tiene aquí, ¿no? ¿Qué velocidad tiene en esta parte, en x1, que es donde comienza el movimiento acelerado? Y la velocidad que lleva en este punto es 3.12 metros por segundo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a notar. 3,12 metros por segundo. Más la aceleración, que es la misma, que es 1,56 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo que dura ese movimiento, que son 2 segundos, porque va de 5 a 7 segundos, ¿no? Y la diferencia de eso es 2 segundos. Ese es el tiempo que dura ese movimiento. Y al hacer eso en calculadora, pues tenemos que v2 es igual a 3.12 más, abro paréntesis, 1.56 por 2, cierro paréntesis. Eso nos queda 6.24. 6,24. Como acá en este lado un segundo arriba se cancela un segundo abajo, nos queda en metros por segundo. Las unidades, metros por segundo. Y ya tenemos las dos respuestas. ¿Sí? O sea que ya al pasar esto al dibujito que tenemos, es que en este punto de 7 segundos, a los 7 segundos la velocidad es de ¿cuánto? 6,24. De 6,24 metros por segundo. Y ahí ya hemos resuelto todo este problema. ¿Sí? Espero que haya estado claro, que les haya gustado. Gracias por mirar mis videos. Si pueden apoyarme en mi Patreon, les dejo el link en la descripción. No olviden de dar like a los videos, que eso me ayuda mucho, y de suscribirse si les fue útil, si les gustó. Gracias por todo y que tengan un bonito día.